los beneficios que devienen de convenio colectivo de trabajo, actas y el decreto 1474, donde la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio es la que tiene que hacer frente a esas obligaciones, desaparezcan. Por eso que desde el año 2012, cuando Lancé estaba en la calle 25 de Mayo, ya se planteó la posibilidad de que los beneficios que estamos hablando sean trasladados a la órbita del ANSES, que por otra parte es el organismo previsional por excelencia. Entonces, se trata de direccionar recursos económicos que salen del mismo bolsillo, es decir, del erario público, en lugar de ICRT, vayan a la... Hola. Están en Loyola. Aclaremos que están en Punta Loyola. Vamos a tratar de retomar la comunicación porque se cortó, estaba interesante lo que nos otro destino, ¿no? Ahí está, volvió. Sí, se había cortado un pedacito de lo que nos decía Héctor, pero bueno, se entendió todo, ¿no? Qué situación otra vez y no hay ningún tipo de solución. ¿Pudieron hablar con alguien de la intervención respecto a lo que le pasa a los jubilados o no? No, nadie contesta nada. En reuniones con los sindicatos plantean, si de ahora, sí. Por ejemplo, el lunes pasado hubo una reunión y ahí se toca tangencialmente, por supuesto, claro. El tema, bueno, diciéndole le están debiendo, como le están debiendo los activos, pero ha sido una solución de fondo, digamos, que tenga que ver con la continuidad y la garantía de que a futuro sigan cobrando independientemente de la salud de ICRT. Ahí no hay ninguna gestión. Por eso que la Cámara de Diputados, nosotros entendemos, no solo como representación de todos nosotros, sino además en esta iniciativa del gobierno provincial de intermediar ante Yacimientos Carboníferos Río Turbio, nos abramos un espacio institucional para discutir ese tema que es fundamental. Uh-huh. Bueno, Ángel, nosotros te agradecemos este contacto, sabemos que estás trabajando, seguramente te volveremos a convocar cuando quieras para seguir hablando del tema. Gracias. Cuando quieras. Chau, hasta luego. Muchas gracias. Chau. Héctor Luis González, el Angelito Negro, ¿sí? Lo más conocido por Angelito Negro. ¿Por qué no pasará por el ANSES? ¿No? Es increíble. Y porque están recortando y están queriendo que muchos trabajadores activos acepten, entre comillas, el retiro voluntario, lo mismo que está sucediendo en el correo. Ayer me decía vos, Claudia, están ofreciéndole retiros voluntarios a gente que ya está próxima a jubilarse, ¿viste? Uh-huh. ¿Y esos aportes dónde van a quedar? Los aportes jubilatorios. ¿A dónde van a parar? El fondo de garantía, que lo quieren agarrar otros muchachos también y manejarlo. El fondo de garantía del ANSES es la caja más grande creo que hay en el país. Bueno, complicadita está la cosa. Te propongo una breve pausa musical antes de las 3 de la tarde. Después vamos a hablar con José Espinosa. Tenemos una efeméride. No me diga, ¿la de Bono? Sí. ¿La leímos? No, Bono? Ya está la de Bono. Bono, pasamos de Bono a ver, la Biblia y el calefón. A ver. Muy copado este muchacho, muy simpático. Hoy cumple 62 años. 62 años. Pibe. Mario Pájaro Gómez. Sí. ¿Quién es? Sí, el de Vilma Palma. El de Vilma Palma Vampiros. Nació en Rosario el 10 de mayo de 1962. Fue batero de Identikit, pero alcanzó la fama incluso más allá de nuestras fronteras cuando fundó junto a Gerardo Pugliani y Jorge Rizzo la banda Vilma Palma de Vampiros, donde él es el vocalista. Tiene un montón de temas Vilma Palma. Reconocido, debutaron con La Pachanga, temón de la banda de sonido de mi adolescencia, La Pachanga. ¿Usted bailaba eso? Que no. Sí, a mí me pareció... ¿Salía en el trencito carioca con eso? No, la Pachanga era un clásico de los asaltos, te digo. Sí. Bueno, a principios de los años 90 fue un verdadero furor. Sí, la verdad que sí, o sea, me llama la atención que por ahí, o sea, no es un tipo que tiene una voz que... pero con sus recursos, la verdad, o sea, la pegó. Sí. Y todavía sigue, porque hace poco, el año pasado estuvo acá. Anduvo cantando acá. El año pasado estuvo acá en el... No fue de aniversario, fue para una fiesta, no sé si para la primavera o algo así. Un show espectacular estuvo lo de Vilma Palma,
Mira vos. Sí, muy bueno estuvo el show. La gente no sabe, pibes jóvenes, cantaban las canciones. Porque, bueno, nosotros, los más de 40, obvio, viste que lo conocemos, pero los pibes más jóvenes, sí, bueno, y todos ahí cantando Vilma Palma. Bueno, así que bueno. Compartimos Vilma Palma. Compartimos. Dale. Te busqué en mi auto rojo a las 6. Llevaba un frac muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur. Nene, no vas rápido. Y dijiste mirándome extrañará. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír. Te placer. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Chura, 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 chura. Soñaba ver tu pecho tatuado debajo de tu collar. En verdad tengo ganas de arrancar. Te toqué por la línea que va al sur. Puede ser más rápido. Te dije mirándote exaltado. Que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír. Te placer. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Amor, si estás con ganas de más, ¿por qué no te despiste en la parte de atrás? Te da igual, te agarra mi frac. Esta noche muy simple dice quiero y ya está. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír. Te placer. Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. La música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. La música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Chura, 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 chura. Chura, 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 chura. Chura, 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 chura. Chura, chura, chura.
En la tierra del tango y del rock, Argentina es un pentagrama de emociones. Sentí el rugir de las guitarras. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. Tres minutos pasan de las 3 de la tarde, Claudia, nos vamos a Caleta Olivia. Está nuestro columnista favorito, está José Espinosa del otro lado de la línea, el hombre de Rock and News Sur y de Radio Vanguardias, ¿no? Digo bien, ¿sí? En Caleta Olivia. José, buenas tardes, Claudia, Beto, te saludan, ¿cómo andás? Beto, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Frío, frío Sí, acá por la capital de Santa Cruz, acá. 2 bajo cero de térmica, 2 sobre cero la real, pero está horrible hace como 3 días. Muy feo para andar en la ruta, muy feo para andar acá, Sí. Mucha escarcha, muchísima humedad. Estamos como el gobierno más o menos. Ponele. ¿Cómo andan? Por acá también, la verdad que mucho frío, lluvia también Sí. toda la semana, pero bueno, no hubo mayores complicaciones. En Comodoro sí hubo muchas complicaciones, pero por suerte acá en Caleta no, la verdad que no fue tanto. Pero Sí. bueno, sí, con mucho frío, obviamente con complicaciones en la ruta y demás. Pero bueno, en líneas generales, bastante tranquilo el panorama. No así el político, que obviamente Eso, sí. Claro, Eso nunca. estuvo en una semana álgida, obviamente. Bueno, tiene que ver con los cambios o con las negociaciones que está llevando adelante el gobierno nacional con los gobiernos provinciales, ¿no? Y todo, si uno se fija hoy cómo estuvo la discusión, sobre todo en la semana, y las conclusiones que se van sacando, más allá de que obviamente un voto más, un voto menos, todo indica que Sí. volverá a la Cámara de Diputados, ¿no? Parece que es muy factible que vuelva por alguna modificación, que me parece que si es que algunos senadores van a acompañar con los sublegisladores, volverá para que se reforme algo, y sobre todo me parece que en el paquete fiscal creo que puede sufrir una modificación, me parece alerta que hace unos días atrás dio Ignacio Torres, donde pone en consideración, ¿no? Dice, nuestro bloque de los gobernadores patagónicos tenemos 18 senadores, un número altísimo, ¿no? Si es que van a trabajar en tándem los gobernadores de la Patagonia, y que obviamente hace que el gobierno tenga que acceder a un tipo de negociación, y me parece bastante, en términos de sentido común, aceptable, ¿no? Porque ¿qué dicen? Bueno, nosotros acompañaremos en definitiva la ley de bases, pero algunos artículos no, como ganancias, que es un tema obviamente que Sí. sensible para las provincias patagónicas, que es decir que se eleve el mínimo imposible, o no obstante tenga el beneficio de zona desfavorable, que era lo que quería en principio el gobernador Ignacio Torres. Yo creo que se va a discutir, me parece que estamos en puertas de que eso se retrotraiga a la Cámara de Diputados, tenga las modificaciones que tenga que tener, y así podría juntar las voluntades del gobierno nacional para tener ya la otra medida de sanción. Pero bueno, es la política, es el dinamismo, y todo puede pasar, pero yo creo que hoy lo veo así. Hablé con algunos legisladores hoy también, Sí. donde, bueno, más o menos están todos pensando en lo mismo, ¿no? Puede
pasar que vuelva a la Cámara de Diputados. Y bueno, hoy hablaba con o sea que en el poroteo, como están diciendo los grandes medios, en el recuento de manos del Senado es probable que no haya aceptación o que se modifique y vuelva a la Cámara Baja. Algunos capítulos nada más. Hay otros que lo que pasa que igual es un paquete, o sea, por más que o sea, todo vuelve, ¿no? Vuelve la ley completa. Sí, vuelve a la ley completa y sufren las modificaciones en los artículos que obviamente van a sufrir, y después obviamente se vota otra vez en general y en particular ya con los artículos modificados, y eso va de nuevo a senadores, y ahí bueno, si es que la negociación va por esos cánones, ¿no? De que vuelva para negociarlo, se cambie y se vuelva, o sea, ya tendríamos la certeza de que va a salir, ¿no? Una vez que volviera a diputado, ya sabemos que a no ser que haya algún tipo de algún movimiento muy brusco, bueno, ya tendría que salir, pero bueno, es como decimos, ¿no? La política, su dinamismo, y sobre todo porque también el gobierno, ellos dicen que tienen 36 votos, dicen ellos, ¿no? Sí. Bueno, habrá que ver a quiénes son los que cuentan ellos. Bueno, dicen quiénes son, ¿no? Dicen tenemos 36 votos, pero no te dicen quiénes son. Recordemos que la Libertad Avanza tiene 8 senadores. 8, o sea, claro. Y te dicen que tienen 36 manos, 36. Claro. Entonces, ¿quiénes son, no? Entonces, bueno, yo creo que la negociación va a pasar por ahí. Y bueno, con las contradicciones que tiene la ley de bases, la verdad que uno habló con la mayoría de los legisladores, y la verdad que solamente aquellos que tienen intenciones absolutas de acompañar al gobierno nacional le ven el lado bueno. Yo la verdad que me cuesta encontrarle, sobre todo hoy hablé con José Luis Garrido a la mañana. Sí. Bueno, lo que él me da a entender es que la negociación de que él votara afirmativamente, en general, porque él votó en general afirmativamente, tiene que ver con una negociación, pero lo pone al gobierno en una... lo dejó muy mal parado el gobierno. Primero ese voto, después lo que dijo Sergio Acevedo, después salieron a desmentirlo los gremios de ICRT, Acevedo, después salió a salvarlo el secretario general del personal superior de ICRT. Lo salió a salvar, te digo, porque se había generado un quilombo fenomenal. Nosotros titulamos con lo que había dicho Acevedo durante la sesión, que le habían pedido los gremios puntualmente, que había dicho textual, dijo, le habían pedido los gremios que vote afirmativo para la media privatización de la empresa, lo voy a decir así para que se entienda, pero después los propios gremios AT, la Fraternidad, Luz y Fuerza, salieron a desmentir este dicho, y el único que bancó ese dicho fue APS, la Asociación del Personal Superior, dice RT. Creo yo como una forma de poner paño frío, porque lo estaban puteando en todos los idiomas nuestros diputados. Digo, ¿no? Sí, mira, yo... Te dijo Garrido, disculpa, que me fui, pero... No, porque ese día, el de la votación, que fue un viernes creo, en la Cámara de Diputados, tuve la posibilidad de anoche de hablar, de tener una charla más o menos de 1 hora con Sergio Acevedo. Sí. Obvio, mucho off the record, pero él más o menos me planteó lo mismo que planteó en líneas generales públicamente. Me contó que hubo charlas, y de hecho José Luis Garrido también lo reconoció hoy. También lo reconocieron Ana María Dián y también Gustavo González, que bueno, se juntaron con el intendente de Río Turbio, Mena. También fue parte de la negociación Oscar Sánchez, que es uno de los sindicalistas, creo que es secretario adjunto, ¿no? De AFE, me parece. Sí, de APS, sí. Y APS. Y después, bueno, a ver, me parece que ahí también se ven las disonancias de las posiciones que tenía cada uno, porque ustedes fíjense que las votaciones de Sergio Acevedo salen ausentes. Claro. Con lo cual interpreto yo que él no estaba en acuerdo, o estaba en desacuerdo con la mayoría de las cosas que se estaban negociando. Por lo tanto, su posición fue, bueno, ausentarse en el momento de la votación.
que calculo que eso lo explicará él después públicamente, cuál fue su accionar y en base a qué. Pero hoy estaba hablando con José Luis Garrido, les contaba, y él deja entrever que el gobierno de alguna manera los terminó extorsionando, porque ¿cuál era? No, entonces la cerramos directamente. Si no nos acompañan con la privatización mixta, entonces la cerramos. Entonces te dicen, nosotros votamos porque no había alternativa. Entonces que eso es una extorsión, no es una negociación. Claro. Sí. Entonces, ¿y cuál es el beneficio entonces? ¿Cuál es el beneficio? O sea, ninguno, la media porque privatización. en realidad se votó porque la cerraban. Si la votó, se votó porque la cerraban, ahora quedó una media privatización, digamos. Está medio agarrado de los pelos. No sé, ¿quién va a ofrecer por una empresa deficitaria? Bueno, claro. Una empresa deficitaria, y aparte también que todavía los mismos legisladores tampoco se ponen de acuerdo en qué es lo que van a acompañar y qué no. A ver, por un lado hay una parte que te dicen que el régimen de grandes inversiones, que yo estoy en desacuerdo, yo no creo que, es más, estoy en concordancia con lo que dijo José María Carambi hace 2 días atrás en las comisiones. ¿Qué más régimen de grandes inversiones quieren en Santa Cruz si las mineras pagan 3% claro. de regalías? Claro. O sea, ¿qué más incentivos quieren? Claro, y pagan el 30% aparte, de regalía en cualquier otro país del mundo, menos en Argentina, pagan el 3%. Absolutamente. Entonces, más beneficio. Entonces, acá hay me parece que una discusión grande, que es que cuál es la visión que tiene el gobierno en la provincia. El gobierno de la provincia cree, o en la figura del gobernador, que la situación del país económica, la situación en cuanto a puestos de laburo y a crecimiento, la van a solucionar los empresarios. Y la verdad que yo, ojalá me equivoque, pero yo no veo empresarios dispuestos a ponerle el pecho al país y que sea la panacea de inversión en la provincia de Santa Cruz. Y es más, en el capítulo de hidrocarburos, donde también votaron afirmativo algunos, no hay ningún beneficio para la provincia ni para los laburantes. Hay un beneficio para las empresas que puedan disponer disponibilidad de divisas, la posibilidad de no tener el régimen de abastecimiento interno, de fijar precios internacionales. Bueno, entonces obviamente que la discusión está con muchas contradicciones, y que yo, a ver, la verdad que en ese sentido no es que no crea, sino que me cuesta de alguna manera creer que van a venir los empresarios y claro, van a terminar de resolver las cosas en la provincia de Santa Cruz, cuando yo interpreto que aquí lo que va a terminar de resolver la situación que hay, obviamente, que es muy acuciante, es la misma política, es establecer políticas, crear condiciones, fijar condiciones, y la verdad que no se está viendo, y recalco siempre que el gobierno trabaja con mucho hermetismo a sus movimientos, ¿no? Hay temas que están en agenda, una agenda muy importante en la provincia de Santa Cruz, que no sabemos qué va a pasar. Hubo una reunión muy importante hace días atrás con los gobernadores, con los intendentes de zona norte por el tema YPF, y estaba el gobernador solo, o sea, no fue el ministro de Energía. Hablé con algunos de los intendentes que estuvieron presentes en la reunión, y la verdad que prácticamente no se dijo nada, y bueno, yo estoy tratando de chequear todos los datos y corroborar, porque el gobierno de la provincia de Santa Cruz quiere hacer, o tiene intenciones de trasladarle la mayor cantidad de áreas que va a dejar YPF a una empresa muy importante, y veremos si esa empresa muy importante tiene que ver con alguna cercanía del gobernador Claudio Vial también. Entonces, bueno, en ese sentido veremos qué es lo que pasa, y algunos de los intendentes que estuvieron presentes en esa reunión no estuvieron satisfechos con la reunión, porque no se les dijo absolutamente nada. Entonces, bueno, hay obviamente diferencias en cuanto a las miradas políticas que tiene
el gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y veremos si son las correctas. Quizás él tiene la solución de todo, y puede que así sea, pero no se ve una mesa política entre legisladores, ministros, técnicos y demás haciendo un trabajo de fondo en qué va a pasar con YPF. La verdad que no se ve. Quizás está, yo no digo que no esté, quizás está y no se ve, porque por eso digo que se maneja con mucho hermetismo el gobierno de la provincia, pero bueno, es una semana esta que se cerró de mucha negociación, y la próxima será una semana absolutamente clave para ver cómo se sigue con la ley de bases. Y por lo que vi y entiendo, José María Carambia en su justo te iba a preguntar eso. Sí. Gadano y Carambia, ¿para qué lado van? Porque no se sabe, están en un ni ahí. No, yo creo que él va a votar en contra. Es más, muchos de los... Tuvimos de invitados al sindicato de camioneros. Sí, tuvo Sergio Sarmiento y Cristian Pérez, secretario general de Adjunta, y dice que tuvo una reunión con la gente de gobierno, con Luxem puntualmente, y le habían dicho que estaba indefinido todavía. Claro, pero que van a votar los senadores por Santa Cruz, ¿viste? Sí, pero que se inclinaba más por el lado de que la iban a apoyar. O sea, en el mismo sentido que los diputados. Y ahora vos decís que no. Yo digo, manifestó su posición en contra, Carambia, según vos nos contás. Sí, absolutamente. Habló, estuvo un intercambio con los enviados del gobierno nacional. Estaba el secretario de Trabajo de la Nación, donde, bueno, le dijo, le manifestó varias cosas, ¿no? Hidrocarburos, el tema de empleo y trabajo, y obviamente el tema de inversiones. 3 cosas sumamente importantes en la provincia de Santa Cruz, donde dijo, nosotros no podemos votar, absolutamente esto no lo podemos votar. Se identificó como abogado laborista y dice, yo no puedo acompañar esto, con lo cual interpreto que en líneas generales no va a acompañar esos artículos. Ahora hay que ver si en lo general él la acompaña, pero si es parte de la negociación que esos artículos se modifiquen, después obviamente el voto de José María Carambia cambiará. Por eso digo yo, una vez que esto vuelva a diputados para sus modificaciones, es porque ya hubo un consenso y un arreglo político. Claro. Cuando vuelva de nuevo al Senado, es un trámite nomás. Pero lo vi con muchas críticas en la intervención de Carambia a muchas de las cuestiones que hacen la ley de base, sobre todo los ítems que le tocan a la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, la verdad, y Natalia Gadano, la verdad que no sabemos, no dio declaraciones. Yo un par de veces la he entrevistado, pero cuestiones políticas mucho no entra en la discusión política. No ataja. No sé cuál es no tampoco. Elude la discusión política. Claro. Pero las veces que la pude entrevistar, sí la vi como en mucha sintonía con el gobierno nacional. Interpreto que va a acompañar, pero ya me parece que no lo va a hacer ni siquiera por un pedido del gobierno de la provincia, sino porque me parece que ella comulga mucho con el gobierno nacional. Pero la verdad es que sí, Carambia hizo algunas formulaciones de fondo en cuanto a la ley de bases, y creo que van a tratar de aspirar a hacerle algún tipo de modificación. Claro. Bueno, veremos qué pasa la semana que viene, ¿no? Seguramente esa va a ser bien movida. Sí, absolutamente, creo que es clave la semana que viene. Y bueno, después, una vez que la ley de bases pueda tener modificaciones, y en el caso de que tenga y salga, bueno, veremos cómo le va sobre todo a nuestra provincia con el tema de las inversiones. Si es cierto qué está pasando o si realmente a nuestra provincia la va a sacar adelante la producción, que es una palabra que en el gobierno nacional no existe. La producción, no hay un plan económico que de alguna manera considere la producción como una salida a los problemas económicos que tiene la nación, y sobre todo nuestra provincia, ¿no? Y sobre todo por los movimientos que también uno ve en lo macro,
no en lo micro, en lo macro, que es que, y este es un dato sumamente interesante para que lo podamos abordar también. Pues se acuerdan que el superávit fiscal que tiene la nación es mucho de lo que se guardó es lo que no pagó. Claro, no le pagó, por no ejemplo, pagó la empresas provincia. Claro. No, y sobre todo a las empresas que suministran energía, como a Camesa, que no le pagó y que le quiere pagar con un bono. ¿Se acuerdan eso, no? Sí, sí, con papelito. Le deben. Hace 2 días atrás le mandó un comunicado a Camesa diciéndole, bajo ninguna circunstancia le vamos a aceptar bonos, ustedes nos tienen que pagar X cantidad de dinero. ¿Y saben quién dijo? Nosotros sí, páguenos con bonos, el sector petrolero, que es el sector energético de alguna manera, que sobre todo que es el sector del gas. Entonces aceptamos, páguenos con bonos a nosotros, no hay problema. Porque si uno ve la macro, hay 5 funcionarios en el gobierno nacional que son empresarios que pertenecían al, claro. que están en el grupo Techín. Claro. Y que si uno ve el capítulo de hidrocarburos, parece un capítulo hecho solamente para favorecer a los empresarios. Y si uno ve que la transición de el tipo más rico de Argentina, que es Paolo Roca, que es el zar del acero, está trasladando todo su capital al petróleo, y bueno, algo va a pasar. Claro. Entonces son como reflexiones que quedan en el aire, pero que tenemos que hacer, sobre todo en nuestra provincia, que es sumamente una provincia petrolera. Entonces, si se van a crear leyes en beneficio de tipos que se van a quedar con la mayor concentración en cuanto a los recursos naturales, y sobre todo viendo, porque ¿qué ve Paolo Roca? ¿Qué dice? ¿Dónde va a estar cuál va a ser la discusión en el mundo energética? ¿Va a ser el petróleo? Y parece que va a ser el petróleo. Si el tipo está dejando el acero y se está abocando al petróleo, y todas las inversiones van a estar en vaca muerta, sí. Y se va a privatizar YPF, vos tenés que ir atando cabos, ¿no? Y haciendo nudos. Y uno de los CEOs que sale del grupo Techín, que ahora maneja YPF, que es Horacio Marín. Claro. Está metido ahí, claro. Bueno, entonces, si nuestros legisladores no van a hacer ese tipo de observaciones, bueno, tenemos legisladores que no pueden leer 2 palabras juntas, José, y van a darse cuenta de eso. Por favor. Entonces, bueno, y uno, a ver, mirándolo a grandes rasgos, porque la verdad que yo creo que para mí Carambia, con lo que desarrolló hace unos días atrás, el otro día lo escuché. Está de acuerdo. Sí. A mí me daba esa sensación igual de que no estaba de acuerdo, pero viste, es como ambiguo el mensaje, llega pero no llega, digamos. Pues no se termina de definir, digamos. Y Carambia no es un soldadito también. Tampoco. No es Garrido. Claro. Por ahí, ¿no? O sea, Carambia viene de una zona petrolera. Sí, ¿no? Claro, es como... Absolutamente. Ustedes, si hay alguna duda de que Carambia recibe órdenes de Claudio Vidal, eso saquémonos de la cabeza. Claro. Carambia es un espacio propio. Claro. Mismo, ¿no? Claro. Entonces es dueño de una ciudad, entre comillas dueño, ¿no? Digo, su hermano es intendente de una de las ciudades petroleras más importantes. Entonces en relación a eso creo que él va a votar considerando lo que él ve en términos de qué le podría afectar a la provincia y que no, pero bueno, como dijimos, todo puede pasar. Uh-huh. Y estaremos obviamente atentos a los movimientos que se vayan dando, sobre todo este fin de semana, y ya el lunes, cuando se empieza a trabajar ya en la recta final en el trabajo de comisiones, y el día 16 es el día que el gobierno la quiere tratar. Así que hasta entonces, bueno, serán así los días. Bueno, José, te agradecemos como siempre el contacto, te mandamos un gran saludo, que tengas muy buen fin de semana y gracias por la buena onda de siempre. No, por favor, un abrazo grande para los dos ahí, Chau, chau. Buen fin de...
Chao, chao. Chau. Pasaba nuestro colega José Espinosa, el hombre de Rock and News Sur y de Radio Vanguardia, con el habitual análisis semanal político de lo que pasa en Santa Cruz y en el país. Brevísima pausa musical, Brian, y ya venimos, tenemos dos más en gatera. Dale, a ver, esperá que ya te digo qué suena ahora. Catriel y Paco Amoroso, mi diosa. Yo te aseguro una cosa, que puedo darte de esas noches peligrosas. No soy religioso, pero tú eres mi diosa. Tú no quieres novio, yo no quiero novia, pero puedes ser mi moza, la moza es mi moza. Traje la champaña por si te pones curiosa. Dejo su marca en la habitación, como la rento una vez al mes. Dijo que era su primera vez, pero en verdad la mamá cabrón. Yo tengo la con, ellos tienen son. Sensa atrás que esto me dice don. No pasa nada, aquí somos tres. Me dan sacudura y ya tiene un don. Volando en un ready. Tú sabes cómo es andar con un OG. Te digo la mentira que te gusta oír. Te rompo todo eso de con Louis V, baby. Son las 4 AM, nadie puede ver. En risa contigo que me saca del papel. Menú tengo garantía, te aseguro una cosa, que puedo darte de esas noches peligrosas. No soy religioso, pero tú eres mi diosa. Tú no quieres novio, yo no quiero novia, pero puedes ser mi moza, la moza es mi moza. Traje la champaña por si te pones curiosa. Me gusta porque ella está loca, cintura, botella de coca. No importa que se haga tu boca loca, viste cómo me provoca. Esta noche te voy a hacer llorar, y no por los ojos, sino por la tota. Mi angelita con la sala rota, esta noche será tu derrota. Muchas gracias, Brian. Déjanos respirar, Brian. 30 minutos pasan de las 3 de la tarde y todavía nos queda una nota más. Vamos a ir rápidamente a la puerta del hospital, si es que todavía están allí. Si no, vamos a hablar con Sebastián Godoy, que es referente de la UCRA de Río Gallegos, porque estaban realizando los trabajadores que están allí en el nosocomio local retención de servicio, porque obviamente falta de pago de los saberes. Sebastián, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan desde la radio de la COPE, acá en Río Gallegos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bien, ¿es así? ¿Todavía están con retención de tareas? ¿Están allí en el Hospital Regional de Río Gallegos? Sí, estamos de retención de servicio por justamente una falta de pago del mes de haberes. Sí. Correspondiente a la empresa que hace mantenimiento al edificio del Hospital Regional Río Gallegos. Sí. Por ahora seguimos con el kit de colaboración hasta que se regularice el pago. Sí. ¿Ustedes son una cooperativa? No, es una cooperativa, es una empresa que realiza los servicios de mantenimiento. ¿Podría decirnos el nombre de la empresa? Ecopintura es la empresa. Ecopintura. Sí. Okay. ¿Cuántos empleados hay en esta situación, Sebastián? ¿Cuántos están sin cobrar? En este momento, sí, 25 personas son las afectadas. 25 personas. ¿Y desde qué mes no se realiza el pago? No cobraron en abril. Es por el mes de abril. Ah, bien. O sea, claro, hoy ya se vencería el plazo, hoy es 10, justamente, ¿no?
Sí, en realidad a los 5 días hábiles debería estar abonado los haberes del mes. Sí. Ya hoy es el día 10 del mes de mayo, así que está atrasado 5 días el pago. Bien, ¿venían cobrando con regularidad o este tipo de atraso ya era algo habitual? No, lo que pasa es que es una empresa nueva, así Sí. que esto que está ocurriendo ahora es nuevo también. El mes anterior sí cobraron con regularidad, pero obviamente como son 2 meses no tenemos mucha referencia. Claro, claro. claro, ¿no? Y aparte si ya se atrasan 10 días, después el otro mes vuelve a suceder lo mismo, ya son 40, Sí. claro, se le complica a los Sí. trabajadores, ¿no? Sobre todo. Sí, exactamente, porque muchos de ellos son el sustento de la familia y obviamente a 10 días no poder cobrar los haberes genera complicaciones en el grupo familiar también, Bien, con ¿pudieron? respecto al ingreso económico. Sí, ¿se acercó alguien del gobierno a hablar con ustedes? No, por ahora no. ¿Y de la empresa, Sebastián? De la empresa no, tampoco. Estamos tratando de contactar para poder ver la situación. En caso de que no haya ninguna respuesta por parte de la empresa o del gobierno o que venga algún interlocutor, ¿ustedes qué tienen planeado hacer? ¿Continuará la retención, supongo, pero cómo? ¿De qué manera? Sí, la retención es un kit de colaboración en el puesto de trabajo. Sí. Esto va a continuar hasta que se regularice el pago de los haberes. Se avisó por parte del gremio, como yo soy referente del gremio, te hablo de parte del gremio. Sí. Se avisó a las autoridades competentes, hicimos los trámites correspondientes. Esto se inició como una asamblea informativa y después se continuó con el kit de colaboración obviamente hablamos y conversamos con los trabajadores. Okay. Es muy importante solucionar este tema. Nosotros tenemos presente de que es el servicio que están realizando los trabajadores, es muy importante y es urgente solucionarlo, más que nada por la dinámica del hospital y la necesidad de este servicio. Sebastián, ¿el Ministerio de Trabajo de la provincia está en conocimiento de lo que está pasando allí? ¿O? Sí, ya está en conocimiento. Okay. Inclusive nosotros estamos en conciliación obligatoria con la empresa por otras situaciones administrativas que tenía que regularizar por encuadramiento de convenio colectivo de trabajo y algunas otras cosas más. Hoy teníamos audiencia y la tuvimos que suspender por la situación emergente, urgente más que emergente, que tenemos que solucionar. Bueno, Sebastián, vamos a estar muy atentos a lo que suceda allí y te agradecemos por este primer contacto con Radio Nuevo Día. Muy bien. Gracias. A disposición. Chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, se trata de la Sebastián empresa, Godoy, sí, referente de Walker. Uno está nombrado hace poquito, son dos sí. Las personas que están. Se trata de una empresa privada, entonces, que es muy nueva, con pintura ABC, se llama, que están prestando servicios de mantenimiento en el hospital regional y que no estaría pagando los sueldos este mes. Claro, del mes pasado, digamos, no lo cobran todavía, hoy es 10, tendrían que haber cobrado el día 5 días de atraso. Va a continuar la retención de tareas hasta tanto se haga presente alguien y se haga cargo de lo que está pasando, ¿no? Ya está en conocimiento del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Bueno, la empresa no se acercó a nadie, de gobierno no se acercó a nadie. Veremos qué pasa. Porque claramente el gobierno le tiene que pagar a la empresa y la empresa pagarle a los empleados. Claro, hay que ver qué aduce la empresa. Si la empresa dice, bueno, no me están pagando cosas, bueno. 25 son los empleados que están en esta situación. Bueno, brevísima pausa musical, nos acomodamos porque ya viene el último entrevistado de la tarde. ¿Tema y tanda o tema solo? Tema nomás, dale. Miré mi tarifa, pasé de 1000 a 100.000. Aunque era lo mismo en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice sola Bondi 2P. Antes de que me llame el Gonza, era fan del beat. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda.
Mezclo flows, estilos y conceptos. Lo paso a plata y me pone contento. Te espera aunque parezca más muerto. Llamo a la muerte pero hoy no contesto. Le doy gracias a quien me traicionó. Y me pide situaciones que espantan. Ahora el negro Catinga te canta. Y tú eso este camino me apició. Los flows no se desgastan. Entre caídas y astucias. Me hice capita de industria. Y otros aparecen de cansa. Money maker, hit maker, punga. Estoy con mis reales ahora más que nunca. El tiempo tampoco respondió un par de preguntas. Sigo con quien en las últimas fumo en segunda. Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Yo no soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme. Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios. O por lo menos va saliendo por lo que pasé. Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta, mi vida está perfecta. Pero me pusieron de enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema todo global y todavía no veo un peso. Y como lloró mamá angustiada por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora por su contra me miran de reojo porque lo logré antes de poder terminar el colegio. Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plagiarme y ser grande, por eso hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé en la neblina, logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, la neblina logré ver el alba. Mi valor a la J mi nombre y los valores me cubre la espalda. Sentí la energía de nuestra tierra en la llegada del viernes. Porque en cada nota hay un pedazo de nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Gracias, Brian. Último bloque de esta edición de día viernes de Fuera de Contexto. No dejó ni tomar mate hoy, Brian. No, sí, a full. A full. Una tras de otra. Vos, Sandro, tranquilo, quédate tranquilo. Hay que laburar, nene. Sí, señor. Bueno, tenemos a el flamante presidente del bloque de Unión sí. por la Patria Sí. en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, al diputado por municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú. Eloy, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? Muy bien, Beto. Buenas tardes, Claudia. Un gusto hablar con ustedes. Bien, bueno, Eloy asumiendo un nuevo rol. Sí, la verdad que bueno, asumiendo un rol dentro de la Cámara de Diputados, como bien lo plantean ustedes, después de la renuncia del diputado Daniel Peralta, bueno, habíamos quedado sin autoridades y el día de ayer, previo a la sesión, bueno, todos los diputados y diputadas del bloque
elegimos y bueno, me dieron la responsabilidad de conducir el bloque en conjunto con Lorena Ponce, que es la diputada de 28 de noviembre. Bien, ella quedó como vicepresidenta segunda entonces. Así es, sí, sí. Bueno, Eloy, ¿qué puntos están encarando, más allá de que sabemos que están muy preocupados por el tema de las tarifas y demás? Obviamente con un trabajo arduo ahora, ¿no? A partir de ahora vos sobre todo. Sí, en primer lugar, la situación, venimos como el bloque trabajando con la misma concepción desde el 10 de diciembre cuando subimos los diputados, ¿no? Nosotros siempre estamos dentro del mismo esquema del peronismo, siempre dentro del esquema de la Unión por la Patria y en defensa de nuestro proyecto político, que nuestro proyecto político es distinto del de nación y es distinto al de provincia. Y dentro de este esquema político que como estamos los diputados y diputadas, hoy en día el contexto reiterativo político económico nacional es muy complicado. Es muy complicado no solamente con el tema de las tarifas, sino con el tema de la inflación, y más aún, que es mucho más complicado, el proyecto de ley base que está en el Senado. Eso es algo que también estamos muy preocupados todos desde el bloque de Unión por la Patria. Bien, sí. Estábamos justo con la intriga de qué posición van a tomar los dos senadores Carambia y Gadano, y bueno, no han hablado, digamos, no se han expresado sobre su posición hasta ahora, pero bueno, estamos expectantes para saber cuál será su voto. Sí, nosotros también, ayer también hubo un debate dentro del recinto por ese tema, con los diputados del oficialismo, ¿no? Porque ellos tienen otra mirada. Sí. Otra concepción que nosotros dentro del debate le planteamos. Nosotros no es que exijamos a los senadores, sino que les solicitamos que estén en defensa de los santacruceños y que digan qué van a votar. Claro. Porque bueno, podés estudiar hasta último momento quedando una hora para votar. El proyecto ya pasó por el Congreso, los senadores ya han cursado vista desde que se estaba trabajando en el Congreso en la Cámara de Diputados. Cuando les llegó, vos lo seguís avanzando. Hay algunos capítulos y capítulos que hay que decir que no, o sea, no sé cuál es la duda que tiene, pero bueno, esto es el ejercicio que tienen los legisladores nacionales, los senadores, pero esos dos votos de la provincia de Santa Cruz, no sé cómo van a ser senadores. Ya lo vimos con los diputados nacionales, uno votó a favor, el otro se ausentó, y es lo que planteaba yo creo que el gobierno provincial también está apostando a poner un poquito para el sector de Milei y otro en el NI, ¿no? Yo lo veo un poco más cercano en algunas acciones a la ley bases al gobierno provincial, pero bueno, hay que definir en cómo voten estos dos diputados que responden al gobernador Vidal. Bien. Estos dos senadores. Sí. Bueno, igual, volviendo al tema de la legislatura, o sea, ¿cómo está la relación? ¿Cómo están los canales de diálogo entre los bloques? No, nosotros tenemos excelente diálogo con los tres bloques, ¿no? Sí. Con los presidentes de bloques hemos ya de antes, desde cuando estaba Daniel Peralta también, obviamente también hay un diálogo netamente con provincia, que vendría a ser con el ministro de Gobierno, que también no hace nexo. También no así ocurrió cuando estaba en la presidencia de Daniel Peralta con el vicegobernador, no se pudo llegar a un diálogo, a una comunicación, pero bueno, esto es política. Acá lo que yo se me planteo que se tiene que dialogar, y más el ámbito legislativo donde se habla, es un parlamento de hablar, de llegar a consenso con distintas ideas, con mucho disenso, pero se tiene que dialogar para llegar a un fin común. Bien, y en el caso tuyo, ¿cómo estás vos con el vicegobernador? Yo asumí ayer, Sí. Yo no tengo problemas, yo soy una persona de diálogo, muchos de ahí bueno, Claudia me conoce más desde la parte legislativa, yo creo que el debate, el posicionamiento político se queda en el recinto después que se toca el timbre que terminó la sesión. Después somos hombres y mujeres de la política donde tiene que prevalecer el diálogo. Esto no hay enemigos, acá son adversarios políticos porque cada uno tiene una ideología política
y bueno, uno puede debatir, discutir acaloradamente dentro del recinto, pero después, hoy en día yo tengo una excelente relación con los diputados de SER, que quizás en un debate interno suena, cada uno defiende sus ideas, pero después es una comunión, un trabajo mancomunado como dos personas normales. Así que es así lo que soy yo, y es todo el bloque, también somos muy dialoguistas. Todos los que integramos el bloque Unión por la Patria son hombres y mujeres muy dialoguistas. Claro. Bien. Bueno, esperemos que mejore entonces esa relación, ¿no?, entre todos, y que lleguen todos los proyectos a buen puerto. Sí, igual Eloy, como diputado por municipio de Río Gallegos, también estás como en el medio de una disputa que hay entre el gobierno provincial y el municipal, donde, bueno, ha habido algunos casos, como por ejemplo el tema de la cantera, ahora con el tema del Centro de Promoción de Derechos. También te pone, digamos, en una posición complicada, porque vos tenés que mediar un poco ahí. No, o sea, mediar no, porque acá yo siempre lo planteo desde su momento. Acá los que tienen responsabilidad política se tienen que ubicar en los que se dicen. Y yo lo vengo planteado desde las primeras apariciones que hizo el gobernador, con la investidura de gobernador, denunciando, descalificando a otro referente político sin pruebas. Por eso yo siempre digo, acá hay que ubicarse, cada uno tiene responsabilidades políticas, y la responsabilidad es, por más que sea un funcionario o funcionaria, tiene que estar ubicado en el lugar. Vos podés tener diferencias políticas, diferencias de acción, pero no podés llegar a estas acciones, desde el gobernador, desde del cierre de la cantera, taxativamente sin un porqué, después con el Centro de Promoción de Derechos y otros más, ¿no? Sí. Pero bueno, esto lo que yo se lo planteé, se lo he planteado tanto al ministro de Gobierno, lo he planteado en todos lados. Acá no hay una disputa, porque acá si se ponen en contra de un sector político quien gobierna la ciudad de Río Gallegos, lo que se perjudican son los vecinos. Y ya no hemos sido perjudicados, nos quitaron el subsidio de transporte para los vecinos y vecinas de Río Gallegos. Nos cerraron la cantera, no pudimos hacer obras para la ciudad de Río Gallegos que estaban previstas. Se tuvo que tirar el material que estaba en la cantera, porque al estar cerrada no se pudo dar la utilización. Ahora vamos con el Centro de Promoción de los pibes y pibas. El que termina perjudicados es el vecino y la vecina, el chico y la chica de Río Gallegos. Eso tiene que estar, porque si hay que estar en política, hay que estar con la madurez, en primer lugar, y después con la responsabilidad. Vuelvo a decir, obviamente no nos vamos a poner de acuerdo en lo político, pero detrás hay que parar la pelota, porque hay muchos vecinos y vecinos de Río Gallegos, porque si no pareciera que el gobierno provincial no quiere a los vecinos de Río Gallegos. ¿Entendés? Y yo creo que no, yo creo que debemos que trabajar. Antes de la charla contigo estábamos hablando acá con Claudia al aire, compartiendo con la audiencia, y decíamos, no, en algún momento esto tiene que parar, digamos, poner la pelota quieta, como bien decís vos, Eloy, y sentarse a dialogar maduramente. Digo, basta, más allá de las posiciones políticas, aunque sean irreconciliables, hay que hablar, claramente. Por supuesto, porque si hay una diferencia política, y bueno, la diferencia política, ¿sabés dónde lo terminamos? Cuando haya elecciones. Claramente. Este año no hay elecciones. Claro. Este año hay que trabajar por la gente. Si yo estoy militando, obviamente que milito porque milito para recuperar la provincia de Santa Cruz con mi color político. Yo hoy en día milito para recuperar la nación para mi proyecto político. Porque estoy en política, yo tengo que militar y hablar con la gente. Pero lo que no concibo es aquellos que creen que por la diferencia política es una guerra. No hay que estar a la madurez en estas acciones que netamente los perjudicados son los vecinos de la ciudad de Río Gallegos. Así es. Bueno, Eloy, esperemos que vaya todo muy bien en esta nueva función que te toca. Te han elegido tus propios compañeros, y que todo se encauce, digamos, tanto en diputados como en la relación entre el gobierno municipal y el gobierno provincial, y sobre todo que puedan avanzar, digo, todo en acciones concretas para el beneficio de todos nosotros, ¿no? Sí, porque eso es lo que espera la gente. La gente no quiere que los políticos se peleen, la gente quiere que los políticos estemos a la altura de las circunstancias y que trabajemos para el bienestar de la gente. Así que, bueno, gracias por haberme llamado. Disculpa que no pudiera antes, porque justo tenía otra actividad, pero ya lo iré a visitar ayer. Pero cómo no, va a ser muy bienvenido. Te agradecemos siempre el tiempo que te tomás para charlar con nosotros. Fuiste muy amable. No, por favor. Bueno, un saludo y que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.
pasaba el presidente del bloque. Flamante presidente del bloque de Unión por la Patria, Eloy Echazo. Escuchamos un temita musical y venimos con el resumen de este viernes de Brian y ya nos vamos. Te querés ir rápido. Vamos a escuchar un temita nuevo. Pará. Estamos de estreno. A ver. Estamos de estreno como Juli con su suéter. No me digas. Sí, ahí va. Vamos a escuchar. El picante está feliz. A Trueno, The Roof is on Fire. El techo está en llamas. Nuevo tema de Trueno. Te cuento la temperatura, quería saber porque me dijiste que es frío. 1 grado 4 décimas la actual, la térmica. Abrigate bien, 4 bajo cero a esta hora de la tarde. La máxima prevista para hoy era de 5, no llegamos ni a 3 grados. Mamita querida, breve corte musical, ya venimos con el resumen de este programa de día viernes. Yes, sir. Yo, hey, yo, man. You know what I'm saying? Yo ando con mi Nieri on my back. Suena rap en el party, soy Tupac. Caminando por el barrio suelto fuck. Boquería rap, llegué yo, tengo a todo el barrio atrás. Mucho gusto, me presento. A mí me lo pulo con un track. Con un pasado oscuro, pero pienso en el futuro. Música real de calidad. Gangsta party, mami chula. No suena cumbia cheta por acá. Suena T-R-U-E-N. Hoy vos lo sabes muy bien, mami chula. Ni lo piensa porque sabe con quién. Me da ya vergüenza no brillar sin gold chain. No brillar sin gold chain. Quemando los verdes, Buenos Aires está de party, nunca duerme. Manos al aire, fuck it up, baby. Va pa' los turros y también pa' las ladies. Quemando los verdes, Buenos Aires está de party, nunca duerme. Manos al aire, fuck it up, baby. Va pa' los turros y también pa' las ladies. The roof is on fire. Baby, I'm high. No lie, estamos alive. Trueno pa, baby I'm high. No lie, estamos alive. Trueno pa, baby no lie. No lie, no lie. Trueno pa, baby I'm high. Real rap, vamos a ponerle estos guachos como se hace en Argentina. Nos metimos en el medio del mar para enseñarle cómo carajo se surfea la marea, you know what I'm saying. Del maldito barrio de La Boca, ya sabes que soy Trueno Pai. El mismo en la batalla, el mismo de ya sabes, mi amor. Argentina está en la casa, no pasa nada. Sentí la energía de nuestra tierra en la llegada del viernes. Porque en cada nota hay un pedazo de nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. En la tierra del mate y la pasión, el rock argentino resuena. En la tarde de esta temporada, conecta con nuestra identidad. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo.